Bienvenidos a 360 Athletes, mi nombre es Arjun Antaramian y hoy estamos aquí para platicar acerca de un tema que es un tema muy común entre los principiantes, pero que no solamente afecta a principiantes, sino afecta a atletas de todas las tallas, desde atletas principiantes, intermedios avanzados, inclusive los atletas de talla elite a veces batallan con estos temas y estos temas son específicamente la técnica y la movilidad, el desarrollo de la técnica y el ganar movilidad con el tiempo. Vamos a pasar a la parte de la técnica, empezamos por ahí, porque creo que es el punto más importante y con el que la gente batalla más. La técnica se desarrolla normalmente en los inicios de la práctica de la disciplina deportiva. Se desarrolla con los años, inclusive hay atletas de talla elite en olimpiadas que afirman seguir mejorando su técnica año con año después de llevar prácticamente 10, 15 años de practicar. O sea que es un proceso largo, es un proceso que lleva tiempo, no es un proceso inmediato, y de ahí podemos entender que mucho de lo que vemos en el CrossFit hoy en día es producto de que estamos muy nuevos en la disciplina, porque la disciplina es nueva como tal. Entonces no podemos esperar tener gente que sea muy buena o muy eficiente en las mecánicas y los movimientos cuando tiene muy poco tiempo practicándolo. Pero no solamente el tiempo que llevamos practicando la disciplina va a ser uno de los componentes del progreso, ¿no? Hay más componentes y aquí voy a discutir algunos de los que creo que son los más importantes. Muchos de los seguidores de la disciplina del CrossFit llegan a los boxes, llegan a los gimnasios motivados por atletas de CrossFit Games. Cuando ven estos videos, cuando ven los CrossFit Games y ven estos físicos, se motivan y buscan el CrossFit como una manera de poder obtener eso, ¿no? Entonces la parte motivacional es súper importante para que podamos captar clientes, podamos captar gente que esté interesada en la disciplina más que por salud, a veces es por un tema estético. Y así es como entran muchas de las personas. Sin embargo, el tema motivacional es peligroso porque termina a veces siendo confuso. Lo que vemos normalmente son atletas que están en su mejor forma física en un periodo de tiempo muy corto y que no vemos todo lo que llevan ellos atrás trabajando de meses e inclusive muchos años atrás de cómo es que han podido lograr los resultados que tienen, además de los factores como la genética, los recursos, etcétera. El hecho de nosotros ver solamente una ventana de tiempo muy limitada de lo que es un atleta de CrossFit profesional confunde creyendo que lo que están haciendo en ese momento equivale a los resultados que puedes tú ver en tu físico si haces exactamente lo mismo que hacen ellos en esa pequeña ventana de tiempo. Entonces, por ahí creo que es un tema importante que los coaches tienen que modular esta emoción, esta inercia que se genera de inicio y tener muy claro desde el inicio que si no se crean buenos fundamentos y buenas bases desde el inicio, desde el primer contacto con los atletas, es complicadísimo que más adelante se puedan hacer correcciones. No quiere decir que sea imposible, pero más adelante es mucho más complicado corregir una mala mecánica e intentar solucionar un problema que se creó cuando se pudo haber abordado correctamente desde el inicio, tener una buena base desde el inicio para poder ir avanzando de manera gradual y eventualmente poder tener mejores adaptaciones a largo plazo, estar mucho más seguros físicamente y poder completar las metas que uno desea, ¿no? Porque todos los atletas entran queriendo obtener un snatch de 300 libras, pero pocos hacen el trabajo fundamental de trabajar con el palo de la escoba o el tubo de PVC varias horas antes de empezar a cargar pesado, ¿no? Entonces esas etapas son muy importantes y yo creo que hay varios componentes por los cuales esto sucede. Uno de ellos es las estructuras de los entrenamientos cuando no están bien fundamentadas, valga la redundancia, en fundamentos, en bases, en principios, en una misión clara de lo que se desea obtener como una misión a lo mejor personal o una misión de empresa. Normalmente los entrenamientos pueden terminar siendo al azar o terminar siendo mal hechos por el hecho de no tener una guía, no tener un faro que nos indique hacia dónde tenemos que orientar nuestras programaciones. Y por eso es bien importante tener desde el inicio bases, principios, fundamentos y con base en eso estructurar nuestros programas de entrenamiento. Por eso los coaches creo que también por ahí tienen parte de la responsabilidad de las malas técnicas por el hecho de no haber en algún momento
priorizado el que los atletas aprendan, sino a veces darles lo que el atleta quiere, porque ellos mismos también quieren eso, ¿no? Ellos mismos también están buscando desarrollarse en el tema de competencia y entonces se confunde a veces lo que es un atleta competitivo y lo que es un atleta recreativo, pero lo que tienen en común los dos es que los dos deben de partir con la misma base. La base debería de ser exactamente la misma para los dos, una buena base para poder erguir el trabajo de los siguientes meses, si tenemos suerte los siguientes años. Y es complicado a veces que los entrenadores no atiendan esto porque también ellos no han sido educados apropiadamente para poder llevar a cabo esto. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con la confusión que existe en el tema de la parte motivacional, en el tema de que cuando entran los atletas nuevos a la disciplina, pues vienen muy motivados por ver a estos atletas súper poderosos en la televisión, en YouTube, y pensar que lo que están haciendo en ese momento es lo que les va a traer a ellos esos resultados. Y no es así, ¿no? La base es súper, súper importante y lo vemos con atletas. Hoy en día Matt Fraser es increíble la eficiencia que tiene en todas sus mecánicas, pero es un atleta que pasó 10 años haciendo sentadillas, ¿no? Entonces, de ahí parte, ¿no? No necesariamente el tiempo va a determinar que tengas una buena técnica, porque como lo dijimos, si tienes una mala mecánica y no tienes correcciones, no tienes asistencia de un entrenador a lo largo del proceso, probablemente puedas empezar a incidir en malas mecánicas que se van fijando y que se van quedando cada vez más rígidas por el hecho de repetirlas una y otra vez, y después cuando se quiere hacer el cambio ya no se puede. Por eso es importantísimo crear estas bases, ¿no? Entonces, el marco de trabajo, concluyendo este tema, el marco del trabajo debe de ser el mismo para los principiantes que para los avanzados. Las bases tienen que ser exactamente las mismas. Trabajar siempre la técnica desde el inicio, trabajar con cargas ligeras hasta que se logran estas adaptaciones neuronales en donde el atleta empieza a comprender cuál es la mecánica correcta y poco a poquito ir incrementando las cargas. Y esto tiene que ser a veces a los coaches o los dueños de boxes les da miedo ser tajantes en este tema, pero por el hecho de no tener una misión y una visión clara de lo que se desea conseguir. Si tu misión es llevar atletas a los CrossFit Games, desde un inicio esa es tu misión, sabes que tienes que enseñarles bien desde el principio si quieres que ellos puedan seguir escalando. Si tú quieres conseguir resultados súper rápido, los puedes conseguir. El problema es que tu techo va a ser muy pequeño porque tu base va a ser muy pequeña. Entonces, si quieres realmente llegar a lo más alto de la disciplina, al pico de la disciplina, necesitas tener una base muy grande y eso toma tiempo desarrollar. Entonces, es importante, ¿no? Ayer, el otro día, no sé si fue ayer o antier, me etiquetaron en Facebook de una frase que alguna vez dije, que el hecho de mejorar el 1% por año de tu vida equivale al 100% de mejora, ¿no? Porque 1% extra por año, pues te puede volver una persona completamente diferente a lo largo de los años y eso es importante, ¿no? Es importante que los coaches tengan la paciencia necesaria y la confianza necesaria para poder instruir a los nuevos y poderlos llevar por el camino correcto. Otro tema que creo que es importante es la gran cantidad de ejercicios que involucra el CrossFit. Este es un gran problema del por qué la técnica no se desarrolla apropiadamente. El hecho de que tengamos demasiada variedad no permite una frecuencia alta de práctica en los ejercicios. Si te pones a ver todos los ejercicios que existen en el CrossFit, a pesar de que las mecánicas son muy similares, pues involucran diferentes estímulos, diferentes agarres, diferentes elementos. Entonces, practicarlos todos es súper, súper complejo. Por ello es que yo creo que hay tantos atletas que tienen por ahí muchas mecánicas malas porque constantemente están variando y la variación es buena, es parte de nuestro deporte, pero creo que hay un punto en donde deberíamos de parar la variación. No sé si toda esta variación y este constante bombardeo de nuevos ejercicios se dé, ya sea porque la empresa de CrossFit como empresa tiene esta como una parte de sus fundamentos, el constantemente estar desafiando a los atletas, constantemente estar presentando nuevos ejercicios para precisamente desafiar las adaptaciones. Por otro lado, puede ser también que sea para mejorar el espectáculo en los CrossFit Games, simple y sencillamente para tener una experiencia diferente cada que vas a ver a unos atletas. O puede ser quizás para influenciar el mercado al introducir elementos de patrocinadores, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo pues no utilizábamos el ski erg y ahora el ski erg es parte del CrossFit, ¿no? Porque pues, el Concept 2 es uno de los patrocinadores y pues ahora tenemos que utilizar ski ergs dentro de nuestras rutinas. Eso creo que también puede influenciar, creo que puede ser un
poco de todos ellos los que influencien que constantemente esté habiendo una adición de movimientos a nuestra disciplina. Pero nosotros como entrenadores y la gente como atletas tienen que entender que es mejor reducir el número de ejercicios y concentrarnos en unos ejercicios que puedan tener la mejor transferencia a otros ejercicios. Un ejemplo, pues si tú haces pull-ups, si haces butterfly pull-ups, o si haces pull-ups estrictas y luego butterfly pull-ups, tienes mucha más facilidad de transferir a los chest to bar pull-ups, tienes mayor facilidad de transferir a los bar muscle ups e ir hacia otros ejercicios más complejos partiendo de ejercicios más básicos. Si dominas los básicos, pues te ganas el derecho a poder avanzar a elementos más complejos, ¿no? Yo he hecho durante varios años, llevo haciendo este análisis al final de cada año, reviso qué eventos hubo durante el año, cuáles fueron los eventos, selecciono la mayoría de los eventos de cada una de las competencias y hago un análisis de qué movimientos aparecieron y los voy sumando a una lista que yo utilizo para programar y constantemente la lista va creciendo, pero siempre hay una constante de elementos que aparecen prácticamente en cada evento, ya sea el Open, ya sea en CrossFit.com, ya sea en algún sancional antes regionales, y estos son los siguientes, los voy a enumerar acorde a la frecuencia con la que aparecen, ¿sí? Empezando por el primero, son los snatches, ya sean squat snatches, power snatches o muscle snatches. Los snatches son el número 1 de elementos en aparición en competencias. En CrossFit.com es un elemento muy recurrente. El número 2 son wall balls, el número 3 son double unders, el número 4 son chest to bar pull-ups, el 5 son deadlifts, el 6 son toes to bar, el 7 son thrusters, el 8 son ring muscle ups, el 9 son handstand push-ups, el 10 son clean, alguna variante del clean, ya sea hang, power, squat o con jerk. Box jumps en el número 11, en el número 12 bar muscle ups y en el número 13 overhead squats. Con estos 13 elementos tenemos suficientes elementos para trabajar en couplets o triplets. Yo por eso programo muchos triplets, sobre todo al inicio de las temporadas, porque eso me da la oportunidad de programar 3 ejercicios diferentes por día, lo cual prácticamente en 10 días, en 6 días estoy tocando prácticamente todos los elementos de esta lista. Sí está bien meter elementos diferentes como el devil press, por ejemplo, o el devil press a una mano o el sandbag clean. Elementos que normalmente no metemos en las programaciones. Está bien meterlos de vez en cuando, pero no debe de ser la norma. La norma no debe de ser estar metiendo constantemente esos elementos, sino la norma es trabajar sobre los elementos que sabemos que tienen mayor frecuencia dentro de estos eventos y dentro de estas programaciones, y de ahí seleccionar etapas en donde podamos meter otros elementos, sobre todo más próximo a etapas de competencia, en donde empezamos a variar un poco más los ejercicios, o en el caso en particular de atletas que tengan problemas con algún ejercicio específico, que necesiten más desarrollo en esa área, sin que eso merme las otras áreas, a menos que esas otras áreas, como estos 13 ejercicios, ya sean ejercicios que se dominan. Pero te puedo decir hoy por hoy que yo tengo atletas que están en el nivel RX Top 20 de México, que hoy por hoy seguimos puliendo ejercicios súper básicos como los chest to bar pull-ups, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta no poder lograr esta maestría en estos ejercicios, es importante no variar demasiado el programa, metiendo elementos muy diferentes constantemente, porque eso disminuye la velocidad de aprendizaje de nuestra disciplina y no nos permite evolucionar rápidamente, ¿no? Alguien que pues, le cuesta trabajo hacer chest to bar pull-ups después de 2 años, no debería de suceder. O sea, los chest to bar pull-ups debería de ser uno de los elementos que más trabajamos y por lo menos trabajarlos una vez por semana. Si se quiere incrementar la frecuencia, se puede hacer, sobre todo en atletas que no tengan todos, por ejemplo, atletas que todavía no tienen muscle ups, pues pueden dedicar 2 veces a trabajar quizás pull-ups al principio de semana, chest to bar pull-ups al final de la semana y tener 2 sesiones de pull-ups durante la semana, porque sabemos que todavía no pueden lograr algunas de las otras destrezas, ¿no? Entonces es importante que mantengamos este número de ejercicios reducidos. Ustedes pueden seleccionar sus ejercicios. Esta fue solamente una guía del trabajo que yo llevo haciendo de años, de recuperar toda esta información al final de cada año y seguir reestructurando la lista para yo mantenerme siempre coherente cuando escribo un programa y que tenga los elementos que yo quiero que tenga, ¿no?
Vámonos a pasar ahora a la parte de la movilidad. Ya terminamos con la técnica, vámonos a la parte de la movilidad. Aunque yo sé que la técnica pues todavía podríamos desarrollarla mucho más largo, pues tenemos el tiempo limitado y quiero nada más tocar brevemente estos dos puntos y más a detalle podemos si alguien tiene preguntas, más adelante contestarlas un poco más a profundidad. ¿Por qué es que hay tantas personas con falta de movilidad y cómo podemos solucionarlo? Vamos a empezar primero por enumerar cuáles son los factores más importantes que influencian de manera positiva y negativa la movilidad, ¿no? Una de ellas es la edad. La edad, a partir de los 20 años, el cuerpo empieza a sufrir los primeros síntomas del envejecimiento y el tema hormonal es el más asociado con el envejecimiento. La epigenética juega un papel importante en este rasgo. La epigenética es factores externos que activan ciertos rasgos de nuestro genoma que hace que podamos envejecer antes de tiempo, ¿no? Esto es pues, tener un mal sueño, por ejemplo, vivir en condiciones con mucho estrés, etcétera. Pero hormonalmente es como el punto número 1 y la epigenética sería como el número 2. El deterioro hormonal está muy asociado a la atrofia muscular, ¿sí? Cuando empezamos a perder masa muscular, normalmente es porque también tenemos una deficiencia hormonal. Y cuando empezamos a perder esta masa muscular empezamos a tener atrofia en algunos músculos y el tener esta pequeña atrofia hace que empecemos a perder movilidad. No solamente el tema hormonal es el tema que produce esta atrofia, sino la falta de actividad física definitivamente es otro tema y creo que es más importante todavía que el tema hormonal. La falta de actividad física es importante que se entienda esto. Cuando uno no se está moviendo, hay un dicho que dice, si no lo usas, lo pierdes, y perdemos mucho de la movilidad precisamente porque los músculos dejan de trabajar y no están contribuyendo a la mecánica como deberían de contribuir porque no están acostumbrados. La otra también es la mala higiene postural. Una mala higiene postural nos hace trabajar mal contra la gravedad. Hay un dicho que dice por ahí que la mejor manera de fundirse con la gravedad es teniendo una buena postura. Cuando tienes una mala postura, la gravedad empieza a hacer estragos sobre nosotros y empezamos a tener problemas. Por eso empezamos a ver gente que está siempre con los hombros redondeados hacia el frente, pasar mucho tiempo en la computadora, sentados encorvados, y eso va haciendo que la escápula vaya perdiendo movilidad y no pueda retraer bien, ¿no? Siempre estamos como en una posición de protracción y hace falta retraer. Entonces, nuestra higiene postural y nuestra actividad física van a ser factores importantes. Por eso es importante cuidar la postura durante el día. Si paso mucho tiempo sentado, tratar de estar el mayor tiempo posible parado. En oficinas es recomendable estar de pie. Hay estudios actuales que hablan de 1 hora de ejercicio no contrarrestan en absoluto todo un día de estar sentado en una oficina. Quiere decir que tenemos la misma probabilidad de fallecer de un infarto si pasamos todo el día sentados que si pasamos todo el día sentados y hacemos 1 hora de ejercicio. Prácticamente no revierte nada el hecho de que vayamos a hacer 1 hora de ejercicio. Entonces es importante que durante el día pasemos el mayor tiempo posible en una buena postura y estar de pie nos ayuda bastante a eso. También pues empezarse a mover es importante, ¿no? Siempre estar en movimiento constantemente para poder que nuestras articulaciones siempre estén movibles, ¿no? El antecedente deportivo sería otro de los puntos que tocaríamos en este tema. La cantidad de ejercicio realizado de una persona a lo largo de su vida va a determinar pues precisamente su movilidad de los dos espectros, ¿eh? Si una persona no ha hecho actividad física durante toda su vida, muy probablemente tenga atrofiados los músculos por no utilizarlos, pero también vemos problemas de movilidad en atletas que son muy especialistas, que llevan muchos años practicando una disciplina en particular y cuando trabajas en una disciplina en particular durante mucho tiempo, también se crea atrofia en algunos músculos porque hay algunos que son más dominantes de tu disciplina que van tomando el control de tu cuerpo, ¿no? Empiezan a trabajar mucho más esos grupos musculares y los grupos musculares que no se utilizan, no se involucran, empiezan a perder tono, empiezan a perder movilidad y es ahí un problema. Entonces, ¿cómo solucionarlo para cualquiera de los dos espectros? Entrenamientos funcionales es una muy buena manera de trabajar todo el cuerpo porque el entrenamiento funcional te hace mover por todos lados el cuerpo, siempre supervisado por alguien, sobre todo si tienes un tema de movilidad grave, por ejemplo, hacer overhead squats o hacer snatches sería algo que no se recomendaría a alguien que tiene poca movilidad escapular o que tiene poca flexibilidad de tobillos, etcétera. Pero bueno, siempre supervisado, empezar a trabajar sobre movimientos funcionales. También el gimnasio convencional, los aparatos en el mundo del CrossFit están muy
es muy controvertido, la gente no los quiere utilizar porque en el CrossFit nosotros construimos máquinas, no utilizamos máquinas, pero la verdad es que las máquinas ayudan muchísimo precisamente a corregir estos desbalances por el hecho de aislar grupos musculares que normalmente no se están utilizando. Entonces no le tengan miedo a las máquinas, involucren las máquinas sobre todo en sus preparaciones previas a, si son gente que compite en el mundo del CrossFit, hagan preparaciones previas dentro de un gimnasio convencional en donde puedan utilizar ciertas máquinas que les ayuden a ustedes a empezar a trabajar grupos musculares que normalmente no trabajan durante sus preparaciones, ¿no? La falta de flexibilidad también es un tema importante del por qué hay muchos atletas que tienen problemas de movilidad, aunque la flexibilidad no es lo mismo que la movilidad, la flexibilidad está asociada a una falta de movilidad. Un músculo que no alcanza un rango de movimiento completo es exactamente lo mismo con la movilidad. La movilidad es precisamente un rango de movimiento incompleto. Una falta de movilidad es un rango de movimiento incompleto. Y es importante que nosotros trabajemos nuestra flexibilidad 20 a 30 minutos después de nuestras sesiones de entrenamiento. Es súper importante. Además, no está comprobado, la verdad no se entiende bien todavía el proceso por el cual hay una relación directa entre el estiramiento y una disminución en las lesiones, pero no se ha visto realmente, o no se ha comprobado realmente que el estiramiento al final de la lesión disminuye, al final de la sesión disminuye la frecuencia de las lesiones, pero sí podemos ver un incremento en el bienestar general del cuerpo al final del estiramiento. Después de 20 minutos de estiramiento te sientes bien, la energía se siente que fluye diferente, te mueves mejor, estás en una mejor postura y al otro día, comúnmente después de estirar bien, amaneces menos adolorido, ¿no? Esto puede darse por el hecho de que quizás al regresar las fibras a su tamaño normal haya una mejor llegada de nutrientes o mucho más rápido la llegada de nutrientes y hay una mejor reparación durante el día y eso haga que al otro día todo este material de desecho que se queda acumulado no genere este dolor, ¿no? Bueno, esto es teoría. Lo que es una realidad es que tienes que estirar de 20 a 30 minutos todos los días. Si no lo estás haciendo, realmente estás dejando fuera un elemento muy importante. Si eres coach y estructuras clases de entrenamiento de 1 hora, es súper importante que tus estructuras sean muy sencillas para poder tener tiempo al final de la clase y destinar tiempo al estiramiento. Si haces workouts de 6 movimientos y movimientos súper complejos que son difíciles de explicar, que son difíciles de que el atleta los pueda realizar, entonces tienes que pasar mucho tiempo explicando en la clase, te va a quedar muy poquito tiempo para estirar y le vas a decir estira en 2 minutos y la siguiente clase tiene que entrar. Entonces es importante que la estructura de la clase tenga esto en mente, que necesitamos 20 minutos al final de estiramiento. No 2 minutos, no 1 minuto, necesitamos 20 minutos y para eso tengo 40 minutos para hacer mi workout de la clase. Si yo selecciono 2 movimientos básicos, fundamentales, squats y burpees, por ejemplo, es muy sencillo poder arrancar estos 2 movimientos. El calentamiento me va a tomar menos tiempo para trabajar sobre estos elementos y eso me va a permitir tener el espacio suficiente para al final ayudar a los atletas a que estiren y conforme van pasando las semanas, el atleta después de estirar 20 minutos todos los días empieza a ganar mucho más flexibilidad y eso potencialmente puede ayudar a mejorar la movilidad también. Estos fueron algunos de los puntos que yo considero que son los más importantes. Fue uno de los temas en la encuesta que hice en mis redes sociales de cuáles eran los temas más complicados con los que batallaban los atletas principiantes, pero cuando los empezaron a comentar dije, bueno, pues no solamente los principiantes batallan con este tema, sino también los atletas avanzados. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que se les surja, si hay alguien que quiera agregar o comentar algo, ya saben que lo pueden hacer en mis redes, en las redes de 360 Athletes. Visiten nuestra página www.360athletesmx.com. Pueden ver toda la gama de programaciones que tenemos ahí. Pueden ver ahorita la suscripción Competition, que solamente cuesta $149 al mes y les incluye programaciones, y les incluye webinars y cursos. Estamos por subir un curso muy bueno de programación a la plataforma también. Entonces, si quieres recibir una prueba gratuita de 1 mes, ahorita todavía está activa. Lo puedes hacer, no se te cobra nada tu tarjeta de crédito o débito el primer mes. Puedes cancelar cuando tú quieras y no estás forzado a ningún plazo. Y te repito, no se les cobra nada al principio. Y eso es todo por hoy. Cualquier otra duda que tengan, ya saben, escríbanos a 360 Athletes y nos vemos en el próximo episodio.